organismo para causar daño, es decir, establecerse, reproducirse e interferir con la función del huésped. Organotropismo, la predilección que tienen algunos microorganismos por algún tejido en particular, como el VIH por los linfocitos TCD4, la tuberculosis por los macrófagos, los virus hepatotróficos por los hepatocitos, el Epstein-Barr por las células, los linfocitos B. Recuerden que el organotropismo está mediado por receptores. Hay algún receptor en la célula y el ligando está en el microorganismo y eso hace que éste tenga afinidad por ese tejido, por esas células, por ese órgano. Organotropismo. Predilección que tiene ciertos microorganismos por determinado tejido u órgano. Virulencia, también de salud pública, es el grado de patogenicidad, es la capacidad que tiene un microorganismo para producir una enfermedad más o menos grave. Eso según la definición que seguro en salud pública la vieron. Pero es el grado de patogenicidad. Cuando hablamos de microorganismos muy violentos, hablamos de microorganismos que tienen la capacidad de generar enfermedades muy graves. Ejemplo de ello, bacterias que generan enfermedades muy graves. La vieja confiable. Estafilococo. ¿Ah? Estreptococos, estafilococos, sobre todo el estafilococcus aureus, la pseudomonas que podemos encontrar en el hospital, son microorganismos muy virulentos. Es decir, que pueden generar enfermedades graves. Estafilococcus aureus como bacterias, como virus, dependiendo de la localización, la encefalitis herpética es grave. ¿Qué más? Algunos microorganismos gastrointestinales, por ejemplo, la Escherichia coli, que es enterotoxigénica. ¿Cómo se le llama ese tipo de Escherichia coli? Enterotoxigénica, ¿verdad? Puede generar diarreas y en niños deshidratación, choque hipovolémico y la muerte. Entonces, otras definiciones: enfermedad nosocomial, una enfermedad adquirida en el hospital. Sin embargo, también tenemos otro término que es enfermedad asociada a la atención sanitaria o a la atención de la salud. ¿Qué significa eso? Una cosa es adquirir un microorganismo cuando se está interno en el hospital y otra cosa es adquirir un microorganismo cuando uno visita el hospital porque tiene que hacerse un examen de sangre, porque tiene que hacerse un ultrasonido, porque tiene que hacerse alguna otra prueba. El paciente llega al hospital y del hospital sale con el microorganismo y puede desarrollar la enfermedad. Y otra cosa es permanecer en el hospital y en interno desarrollar la enfermedad. Entonces, se hace la diferencia en cuanto a la forma en que se adquirió el microorganismo. Sobreinfección significa que primero se establece un microorganismo y después se establece otro. O ambos microorganismos pueden llegar juntos. Entonces, aquí el ejemplo clásico de eso sería algunos virus hepatotróficos, como la infección por el virus de la hepatitis D, que sí o sí necesita la infección por el virus de la hepatitis B, porque ocupa el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B para generar enfermedad. Entonces, la infección por el virus de la hepatitis B ocurre de dos formas: o en el mismo inóculo llegan los dos virus juntos, o el paciente ya tiene el virus de la hepatitis B, hepatitis crónica, y se agrega el virus de la hepatitis D. En cualquier caso sería una sobreinfección. Sobreinfección, pero ahí también se puede usar coinfección y sobreinfección. La coinfección es cuando dos microorganismos llegan juntos, y la sobreinfección cuando uno estaba primero y después llega otro. Bien. Infección oportunista, infección o enfermedad infecciosa generada por patógenos que habitualmente no generan enfermedad. Y si la generan en un paciente que tiene la inmunidad disminuida. Neumocystis jirovecii, Cryptosporidium pardum, en algunos casos cándida, criptococo, la vaginosis. ¿Qué es la vaginosis? La vaginosis es un desequilibrio en la flora vaginal. La vaginosis puede ser provocada por uso de duchas vaginales, puede ser provocada por sangrados profusos menstruales, puede ser provocada por la alcalinización que genera el semen en la vagina. Exactamente, porque proliferan los lactobacilos y los lactobacilos producen ácido láctico y eso genera que no proliferen las bacterias como, no recuerdo exactamente, hay unas que sí son de transmisión sexual como la Gardnerella vaginalis,
pero hay otras bacterias que generan esos desequilibrios que están ahí y que cuando se pierden los lactobacilos porque se utilizaron antibióticos también, entonces empiezan a proliferar y generan esa picazón, prurito, ardor para orinar y el olor característico. El olor característico de la vaginosis. Entonces, enfermedad infecciosa, daño que producen microorganismos en el huésped y que daña su capacidad funcional. Esa es la definición de enfermedad infecciosa. Y portador sano, el portador sano es aquel que no tiene síntomas y puede transmitir la enfermedad. Un ejemplo de eso, virus de la hepatitis B, cuando se adquiere por vía transplacentaria. El huésped, el sistema inmunológico del huésped interactúa con el virus. El niño o la persona no tiene síntomas, no tiene daño hepático, pero el virus se replica en él y puede transmitirlo, principalmente por vía sexual. Entonces, los portadores sanos, persona sana cuyo cuerpo alberga el microorganismo causal de la enfermedad infecciosa, aunque no haya desarrollado la enfermedad y se mantenga asintomática y puede contagiar. El mismo COVID también, que en algunas personas no generaba la enfermedad, pero podía transmitirla. El VIH también, un portador. Una persona VIH positiva se podría considerar como un portador sano. Pueden transmitirlo igual. Exactamente. Bien, entonces esas son las definiciones importantes de las enfermedades infecciosas. Y aquí tenemos las vías de infección microbiana. Primero hay que establecer, hay que dividir en aparatos, órganos y sistemas: la piel, tubo gastrointestinal, aparato respiratorio y aparato genitourinario. Y esos lugares, esos tejidos tienen sus propios mecanismos de defensa. Por ejemplo, en el caso de la piel, ¿cuáles son las barreras de la piel? El estratocorneo. Pero ¿qué más hay en la piel que nos defiende de microorganismos? Los ácidos grasos. Impide el crecimiento de bacterias por el pH ligeramente ácido que tenemos en la piel. Barrer los ácidos grasos de la piel la predispone a infecciones. Y eso lo saben muy bien los dermatólogos. Entonces, en el tubo digestivo, la barrera epitelial, las secreciones ácidas del estómago, las secreciones pancreáticas, las secreciones biliares, la microbiota normal del tubo digestivo nos defiende contra microorganismos patógenos. Todo eso son mecanismos de defensa. En el aparato respiratorio, el sistema mucociliar, la secreción de moco y la movilización de ese moco que lleva bacterias, los macrófagos alveolares, y ahí hay otro mecanismo de defensa. ¿Cuál será? Que realmente no es una barrera epitelial, sino que es algo que ocurre cuando la tos, exactamente. Cuando hay irritación de la laringe, cuando un cuerpo extraño llega a la vía respiratoria, inmediatamente hay tos. Entonces la tos es la que hace que ese moco que se movilizó sea expectorado, ya sea de forma externa o sea deglutido. Entonces la tos, todo paciente que tiene disminución del reflejo tusígeno está predispuesto a infecciones. Pacientes intubados están predispuestos a infecciones. Pacientes que tienen fracturas costales y son muy ancianos también están predispuestos a infecciones. Porque si usted sufre una fractura costal, usted se va a agarrar la pared torácica y de alguna forma va a buscar toser, aunque le duele. Pero un ancianito no. Le duele al respirar, le duele al toser. Respiran superficialmente y evitan toser. Entonces el ancianito con su fractura costal, el problema no es la fractura, sino que puede desarrollar neumonía por abolición del reflejo tusígeno, de forma intencional. Entonces la moraleja es, tienen pacientes con ancianos con fracturas costales, no le digan, ok, tiene su fractura costal, pero véngase en unos 7 días, hay que checarlo a ver cómo va. Si tiene fiebre, tiene que volver, porque ya saben que esa persona adulta mayor puede desarrollar neumonía. Y recuerden, no va a ser la fractura costal la que va a generar algún problema para la vida, pero sí la neumonía. Recuerden, las infecciones en personas mayores pueden ser mucho más severas que nosotros. El aparato genitourinario, la típica, después de tener relaciones sexuales, sobre todo en las mujeres, obviamente las mujeres por tener la uretra más corta, orine. Después del coito hay que orinar, porque si no las bacterias fecales entran a la uretra y generan cistitis. Algunas cistitis pueden ser simplemente cursal con disuria, u otras cistitis
pueden ser hemorrágicas. Y eso es muy frecuente, personas que son recién casadas en la luna de miel, después regresan y empiezan con dolor para orinar y un poquito de hematuria, entonces la cistitis hemorrágica. Cistitis por luna de miel. Sí, exactamente. ¿Verdad? Entonces hay que cuidarse de eso, simplemente miccionando después de tener relaciones. Varones con infecciones urinarias, eso es rarísimo. Yo los únicos varones que he visto con infecciones urinarias son personas que utilizan sonda Foley porque tienen obstrucción prostática. Entonces la sonda Foley lleva microorganismos a la vejiga y también puede generar pielonefritis, o tienen datos de instrumentalización de la vía urinaria, pero un varón con infección urinaria es raro, eso usualmente no se ve. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que provoca las infecciones en estos órganos? Las causas del fallo de las defensas locales, y aquí hay unos patógenos asociados a que esas defensas fallen. No me voy a detener en explicar todo eso, está en su libro de texto, en esa tabla, ustedes lo revisan. Entonces, la vía de entrada de la piel, ¿qué es lo que defiende? La capa queratinizada, los ácidos grasos y también la secreción de unos productos que se llaman defensinas. Entonces, eso evita que crezcan algunas bacterias que puedan ser potencialmente patógenas en la piel. Bacterias tenemos, el estafilococos, nosotros normalmente lo andamos en la piel, principalmente en las axilas, en la ingle, son sitios frecuentes donde existe el estafilococo, y el estafilococo aureus. Entonces, cuando hay pequeñas lesiones o abrasiones a nivel de la piel, simplemente los microorganismos pueden entrar. Vaya, el otro día les puse el ejemplo de la depilación, pero imagínense una dama que esté lactando, una mujer joven que esté lactando, el niño tiene como unos 3 meses o 4 cuando ya empiezan a salir los dientes, y esa succión que antes, de hecho, hay cierto placer en la lactancia por la estimulación del pezón, pero después cuando salen los dientes del niño, eso ya no es un rollo, ¿verdad? Por eso es que nosotros amamos a nuestras madres, porque morder, ¿se imaginan? La mordida ahí mientras el niño se alimenta, eso erosiona el pezón, genera fisuras en el pezón y puede generar infecciones estafilocócicas por la fricción y la mordida del pezón de la madre. En el aparato digestivo, obviamente la secreción ácida, hay microorganismos que... ¿Cuánto es el pH del estómago? Bajo. Bajísimo. 2, 1. Algo, casi 3. Entonces, ya eso destruye algunas bacterias, pero algunas ya sabemos que pueden sobrevivir tanto a la secreción gástrica como a las enzimas pancreáticas, a los ácidos biliares, a la IgA que se libera en el tubo digestivo, que tiene una función neutralizante con los microorganismos. Entonces, en el aparato respiratorio, el aparato mucociliar, que recubre tanto la nariz, las vías respiratorias, los macrófagos alveolares, son parte de las defensas locales del aparato respiratorio y genitourinario, el pH de la vagina que lo dan los lactobacilos. ¿Los lactobacilos de dónde se alimentan? Ya el glucógeno de la glándula. ¿Ah? De un glucógeno, sí, creo que es un glucógeno que hay en la cavidad vaginal, pero no sé de dónde sale. Y ese glucógeno sale de los queratinocitos. Es decir, así como se desprende la piel, también se desprenden los queratinocitos de la mucosa vaginal. Y los lactobacilos agarran el glucógeno de esos queratinocitos desprendidos y muertos, y ahí se alimentan y producen ácido láctico, y es lo que genera que el pH de la vagina sea normalmente ácido. Debe ser ácido, para que no crezcan otros microorganismos que pueden ser patógenos. Entonces, las bacterias enteropatógenas provocan enfermedad ya sea por toxinas como el estafilococo, y ojo, aquí es donde tenemos enfermedades que aparecen de forma súbita. El estafilococo, como está en la piel, lo podemos tener presente en algunas heridas en las manos. Imagínense ustedes una señora que se fue a cortar, se cortó mal la uña y tiene una infeccioncita en el dedo con una secreción ligeramente amarillenta, no purulenta, sino como cerosa. Pero es la señora que amasa la cuajada o que prepara algunos alimentos, y después esos alimentos tienen que ser guardados. Entonces el estafilococo llega al alimento
el tiempo que pasa entre que el alimento se distribuye y todo genera la proliferación de estafilococos y la generación de toxinas por parte de estos. Y esas son las diarreas horribles que ocurren 20 minutos, una hora, hora y media después de haber consumido un alimento contaminado con estafilococos y con sus toxinas. Entonces, generalmente estamos hablando de diarreas que ocurren en poco tiempo. Eso debe hacer siempre pensar en toxinas y contaminación alimentaria. Entonces, continuando con las bacterias enteropatogénicas, la colonización, liberación de toxinas como el Vibrio cólera o ciertos tipos de Escherichia coli genera desequilibrios en celulares donde hay secreción de electrolitos, pérdida de líquidos, y eso es lo que genera diarreas acuosas. O tenemos que algunos microorganismos pueden adherirse a las células epiteliales, y ejemplo de eso es el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una, que no está ahí ejemplificado, es una bacteria que no invade, pero que sí se adhiere a las células epiteliales de las foviolas gástricas y que generan un ambiente un poco favorable para la mucosa gástrica, generando gastritis crónica. Pero tenemos bacterias como la Shigella, Salmonella, Campylobacter y Entamoeba que sí pueden generar invasión. Aparte de adherirse, invaden, destruyen el tejido y generan diarrea con sangre y pueden generar hemorragia y ulceración de la mucosa. ¿Qué es la transmisión vertical? De la madre al hijo. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la transmisión fetoplacentaria o placentaria fetal, como quieran llamarle, transmisión durante el canal del parto, cuando el niño tiene contacto con secreciones de la cavidad vaginal. Por ejemplo, el VPH puede llegar a la laringe de los niños durante el canal del parto, y eso genera papilomas escamosos en la laringe. Y si un niño tiene múltiples papilomas escamosos en la laringe, se le llama papilomatosis laringe juvenil. No significa que haya abuso, sino que el VPH llegó cuando el niño pasó a través del canal del parto. Y esos papilomas escamosos en la laringe remiten espontáneamente cerca de la pubertad o la adolescencia. Y la transmisión postnatal, que básicamente es a través de la leche materna. ¿Qué virus se puede transmitir en cualquiera de esas tres partes, de esas tres fases? El VIH. Y por eso es que está indicada la cesárea y contraindicada la lactancia materna en niños con madres infectadas con VIH. Tal vez el niño no se infecta con la operación cesárea, evitando el canal del parto y evitando la leche materna. La diseminación de los microorganismos, una vez que los microorganismos llegan o atraviesan las barreras epiteliales, se establecen ya sea en las células fagocíticas que se encuentran ahí debajo del epitelio, pueden ser linfocitos, pueden ser células dendríticas, o también pueden entrar en las terminaciones nerviosas. El virus del herpes, por ejemplo, cuando uno toma algo, no sé, que le pertenece a alguien, sobre todo en la escuela, y tiene virus herpes, entonces así como se transmite el herpes en la época escolar. Y recuerden que el herpes es una enfermedad latente crónica y se puede desarrollar lesiones cuando hay fiebre, cuando hay estrés, etcétera, etcétera. Después, los microorganismos, de pasar desde las barreras epiteliales y establecerse en algunas células ahí, pueden pasar a los vasos linfáticos. Después de los vasos linfáticos pueden pasar al torrente sanguíneo, y del torrente sanguíneo diseminarse hacia otros órganos. Por ejemplo, algunas bacterias que generan meningitis, la infección entra por la faringe. El neumococo, Neisseria meningitis, pueden entrar a través de la faringe. ¿Ah? La toxoplasmosis puede también entrar sobre todo por vía digestiva. El toxoplasma lo que hace es, tiene dos formas, el taquizoíto y el bradizoíto. Entonces, una célula infectada con bradizoítos que es ingerida, después eso se abre en el tubo digestivo y entra, si no mal recuerdo, así es el mecanismo del toxoplasma. Y el toxoplasma, ¿en qué tejido se va a establecer? Sistema nervioso central, la retina, sería como porque puede generar cicatrices retinianas, o puede generar también abscesos de toxoplasma del sistema nervioso central, que generalmente tienden a localizarse en los ganglios basales.
y tienden a ser múltiples. Y la otra cosa con el toxoplasma es, no todos los gatos son peligrosos. Los gatos caseros no son peligrosos, no van a tener toxoplasma. ¿Cuáles son los gatos peligrosos? Los gatos cazadores. Y por lo general en nuestro medio, la gran mayoría de los gatos son cazadores. Dígame, ¿quién tiene gato acá en su casa? Y verdad que su gato se la lleva afuera también, ¿verdad? O solo adentro. A veces. ¿Tiene su arenero? Entonces ese gato es cazador, porque los gatos caseros no salen de la casa, tienen su arenero y el arenero tiene que cambiarse cada 48 horas. Porque después de las 48 horas, si hay toxoplasma, eso va a estar en el arenero. Y si usted tiene un hijo y que vaya a tocar la tierra de ese gato, ahí ya tiene problemas. Puede tener toxoplasmosis a nivel cerebral y después síndromes convulsivos, o puede tener toxoplasmosis a nivel retiniano y tener alguna pérdida de la agudeza visual porque genera cicatrices de la retina. Entonces, los gatos peligrosos son los gatos cazadores. Yo no conozco a nadie aquí en Honduras que tenga un gato y que no sea cazador. Se llevan ahí, llegan a comer ahí, pero le apuesto que su gato también come en otra casa. Y le apuesto que su gato hace picardías también en otro lado y come pajaritos. Es casero, pero sí come pajaritos. Se ponen las palomas ahí y el palo. Exactamente. ¿Y dónde va el toxoplasma? Cuando comen animales. Sobre todo aves. Entonces, el toxoplasma es un parásito, es un protozoo, pero también tenemos enfermedades virales que llegan al sistema nervioso central y que pueden generar daño, como la poliomielitis, el virus herpes, las encefalitis herpéticas que tienden a localizarse en los lóbulos temporales, bacterias que entran a través de interrupciones en la piel, aparentemente sin trascendencia, que pueden generar endocarditis bacteriana. El virus de la parotiditis es por vía hematógena que llega a las parótidas. ¿Quiénes han tenido paperas? Yo no sé qué es eso, gracias a Dios. Creo que todos nos vacunaron contra eso. ¿Cuál es el rollo con las paperas? Número 1, aumentan de volumen. Es una enfermedad dolorosa. Uno se ve como Frankenstein. Yo no lo he visto, lo vi en otra persona, pero no lo he visto, yo no lo padecí. Pero para los varones, ¿ah? Infertilidad. ¿Por qué? Lo que pasa es que el virus de la parotiditis puede generar afección del páncreas y generar pancreatitis aguda, o puede llegar al testículo y generar inflamación testicular. Y recuerden que el testículo está revestido por una túnica alquímea, que es tejido conectivo, fibroso y denso. Entonces el testículo edematizado no tiene hacia dónde expandirse, los vasos se tapan y el testículo puede generar ciertas áreas de necrosis isquémica. Y eso es lo que genera la infertilidad en el virus de la parotiditis. No todos los varones que tienen parotiditis van a generar infertilidad por ese mecanismo, pero también se ha documentado. Es decir, no sé qué porcentaje ocurre, pero pasa, ¿verdad? También se asocia con infertilidad. Los virus, por ejemplo, un virus que llegue, una ameba que llegue por el torrente sanguíneo puede establecerse en el hígado y generar abscesos hepáticos. O los virus hepatotrofos que entran a través de por contacto sexual, por irrupción de las barreras epiteliales, en accidentes con jeringas, llegan al hígado y se establecen la enfermedad y la inflamación hepática, con ictericia y todo lo demás. Por cierto, yo tengo una anécdota curiosa, yo la contaba mucho en Pato 2. Yo recuerdo, a mí me tocó trabajar como médico general y trabajé para los militares en el complejo militar de Seca. No sé si les conté esta historia. No. Entonces, en ese complejo militar de Cepa hay 4 unidades militares y yo fui el primer médico que llegó ahí, y al que se le asignó material. Yo también. Y aquí estoy dando clases, yo también. ¿Saben cuántas horas dormí? 2. ¿No? 3 horas. ¿Ah? ¡Qué montón! Entonces, yo recuerdo que recibí primero uno de los oficiales, un estudiante oficial. Llega histérico, con vómitos, con fiebre y con ictericia. Ok. Tiene toda la cara de hepatitis. Muy bien. Entonces le mando a hacer la IgM para ver de la hepatitis A, diagnóstico positivo. Ok, lo mando, lo despacho para su casa.
que esté fuera de la unidad militar. Y después a los 3 días, pum, viene otro. Y el segundo, otro día viene otro. Yo tuve 4 casos. Ok, aquí hay que hacer trabajo de investigación. Entonces, y les empiezo a preguntar, bueno, y entonces, ¿qué es lo que comieron? No, si nosotros comemos el rancho ahí mismo donde nos sirven, en el cacharro y todo lo demás, que el cacharro es la bandeja metálica donde le sirven la comida, así le llaman cacharro. Entonces, ok, algo más, miren, lo único que comemos algo así, aparte de lo que nos sirven acá, son unas almendras que están allá de aquel palo. Ok, llévenme a donde están las almendras. Entonces, yo miraba que la parte de abajo del árbol permanecía húmeda y me dio por seguir la humedad y la humedad me llevó a una croca. Es decir, la gente se contaminaba al agarrar las almendras directamente del suelo y no lavarlas. Entonces, obviamente, me tocó hacer un informe donde los 4 casos están todos relacionados. Era un brote, ¿no? Estaban relacionados y los pacientes tenían el hábito de recoger almendras en una superficie de tierra que permanecía húmeda por la apertura de una claca que se encontraba a unos 3 metros. Entonces, obviamente, hicieron las reparaciones, ya no hubo más casos. Trabajos detectives. Les puede pasar en la escuela, pueden trabajar en una escuela. Y obviamente cuando aparecen brotes, al primero que van a volver a ver es el médico. Es lo mismo como ir en un avión y de repente pasa algo y es como, ¿hay un médico entre los pasajeros? Yo una vez asistí a una emergencia de esas. Era un vuelo de Panamá hacia el aeropuerto Leonardo da Vinci en Italia. Y el avión se levanta y a los 15 minutos pregunta a la azafata en inglés o en un español con un acento francés. Entonces, ¿hay algún médico entre los pasajeros? Y era un avión enorme, porque esos transatlánticos son enormes, como ustedes sabrán algunos. Entonces, no, pues sí, algunos sí. Les va a tocar, pero yo sé que algún día van a viajar a Europa todos. Entonces, ya sea huyendo de Honduras o por placer. Qué bueno que no está la compañera de aquí, tiene su hermana allá en Alemania. Entonces, 15 minutos. Y bueno, ¿qué podrá ser? Yo pensé, ¿será un infarto? ¿Será una mujer embarazada? ¿Será un paciente adulto mayor con dolor torácico? ¿Qué sé? Me imaginé un montón de cosas. Y yo tuve el valor de levantar la mano, ¿no? Entonces, no, pero mi suerte fue que llegué y era la selección de no sé qué de Panamá. Eran atletas entre 18 y 19 años. Y el muchacho, por la presión, la diferencia de la presión atmosférica y todo, había empezado con sangrado. Y tenía un epistaxis así bastante llamativo. Y yo cuando lo vi, joven con epistaxis, ni me preocupé. Entonces solo le dije a la azafata que se miraba una señora alta, blanca, bonita, mayor y francesa. Se me olvide. Entonces, porque aparte tenía su presencia. Entonces, en inglés ahí medio masticado de mi parte. Le expliqué que no se preocupara, que no había ningún problema, que yo le iba a tomar la presión al muchacho, que se le iba a tomar en 3 momentos diferentes, cada media hora y después cada hora, unas 4 veces. Y después me dijo que llenara un informe. Y efectivamente llené un informe con todo lo que pasó, lo firmé, puse mi número de colegiación, no le puse el sello porque obviamente uno no andaba, era un viaje que era de placer. Y después me regresé a mi asiento. Cuando me regresé al asiento, llega otra vez la frase. No crean que eso terminó al final. Además, ese fue un viaje que yo hice con mi madre. Pero lo bonito de eso fue, me dice, doctor, cuando estábamos atendiendo todavía, vamos a llegar a la parte. Cuando estábamos atendiendo al paciente, me dice, me mira fijamente y me dice, doctor, si usted considera que esto es muy importante, nos podemos desviar al aeropuerto más cercano en este momento. Yo ahí sentí la responsabilidad. Era un Boeing transatlántico y a mí me estaban diciendo si seguíamos o no seguíamos. Es la primera vez que sentí el poder de la responsabilidad de ser médico, y era patólogo, por cierto.
pero no esa magnitud. Recuerden que las rutas aéreas siempre se establecen no por la ruta más cercana, sino que cada avión debe pasar por un aeropuerto que sea el más cercano ante cualquier emergencia. Entonces por eso me dijeron, si quiere ahorita, nos desviamos. O sea, podríamos haber terminado en Miami, por ejemplo, ¿verdad? Si yo le hubiera dicho que esto era muy grave. No, le dije, no se preocupe, y yo también quería llegar a... No se preocupe. Entonces, bueno, pero volviendo, regresa al asiento y me dice la francesa, bueno doctor, usted, aparte de que le vamos a dar un descuento en su próximo vuelo de 100 euros, descuento que nunca utiliza, pero usted y su mamá tienen derecho a todo lo de primera clase, todo. Entonces obviamente nosotros íbamos con cerveza, íbamos con toda la comida, con camarones, con asado, y podíamos pedir las veces que nosotros quisiéramos. Pero le dieron el asiento. ¿Ah? ¿Le dieron el asiento? No. Mira, nada. no. Solo la comida. Será la comida. Pero si son En todo. 12 horas para la historia. No, sí, 10. Son 5 películas. Pero la cuestión era, o sea, los asientos de primera clase están, probablemente, si hubieran existido asientos disponibles, no hubieran pasado a primera clase, sin dudarlo. Pero ella nos dijo, le ofrecemos todo lo de primera clase, todo. Y ahí había whisky, champán, todo. Entonces, obviamente, como bueno, la pasamos bien, nos platicamos, nos dormimos, vimos las 5 películas. Bueno, yo vi las 5, ella solo vio 3, porque yo no pude dormir en ese vuelo. Terminé mi trabajo con el chico y ya, después, eso fue todo. Entonces, pudo haber sido algo serio o no. La cuestión es que se ocupa cierto valor para decir, ¿verdad? Porque uno no sabía que iba, pero las recompensas lo valen. Así que si les toca, no le tengan miedo a cosas que pueden ser simples, la mayoría van a ser simples. Y si no, ¿qué les van a preguntar? Que te pide el avión, vámonos al lugar más cercano ya. No llegaron a tiempo a su destino, ¿verdad? Entonces, esa es la anécdota que tenía nada más para contarles. Un día relajado, un día jueves. Mañana discutimos el caso. Les van a presentar esa autopsia, asistencia, preguntas, pregúntenles, yo voy a estar acá y esperamos que sea ese caso porque no es algo frecuente, que siempre lo recuerden, porque son cosas que lastimosamente solo vamos a ver en la pobreza de nuestro país. Entonces nos vemos mañana y el lunes continuamos con enfermedades infecciosas.